Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Hoy continuaremos tratando el tema de la consejería bíblica. ¿Cuál es nuestra meta, nuestro objetivo al aconsejar a las personas? En el programa anterior vimos los fundamentos de la consejería bíblica y hoy nuevamente tenemos a Marcos y a Salvador para hablar del tema. ¿Cómo están ustedes? Bien, contentos de estar de nuevo contigo. Es un placer tenerlos aquí, no solamente por el conocimiento bíblico que ustedes tienen, sino por la experiencia de tantos años en el ministerio pastoral y el saber la gran cantidad de casos que ustedes han tratado a través de los años y han visto el fruto de esa consejería basada en la Biblia. Bueno, ciertamente uno ha manejado muchos casos, pero antes de uno manejar los casos, uno también es necesitado de consejería. Y uno ha recibido consejería y aún dando consejería hay cosas que uno aprende de uno mismo. Como decíamos la vez anterior, todos nosotros necesitamos de alguna manera ser informados, enderezados, corregidos, guiados. Nadie debería vivir de una forma autosuficiente, como pensando que no necesita ayuda de nadie para nada. Hay tantas cosas en las que necesitamos consejería. Lo que ocurre es que a veces hay un estigma con las personas que buscan consejo o que procuran consejería y piensan que es una persona que ya no sabe manejar su vida o lo ven a menos, pero no es así. De hecho, deberíamos de sospechar de nosotros mismos si tenemos una renuencia a escuchar consejos. Tú una vez diste una serie o predicaste acerca de eso, de la bendición de escuchar los consejos. Sí, recuerdo que fueron dos sermones y una de las cosas que decíamos allí es que buscar consejo, en lugar de ser un estigma, como dice Salvador, es una señal de madurez, porque la consejería busca el beneficio del aconsejado. No es el consejero el que sale beneficiado, es el aconsejado. Y es tan común que cuando las situaciones nos tocan a nosotros, nuestros sentimientos se involucran y nos hacen perder objetividad. Es por eso la importancia del consejo, porque cuando no somos objetivos, es bueno escuchar la visión de una persona que puede ser totalmente objetivo y decirnos, me parece que no estás pensando bien, te estás dejando llevar por las inclinaciones de tu corazón, es lo mejor que puedes hacer aquí o allá. Me encanta un proverbio que dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. Es cuando uno se canta y se llora, no lo voy a hacer así, no, pero mira, no me había recordado de este elemento, no, mejor lo voy a hacer de esta manera. Pero verdad, y al final uno dice, ya yo ni sé. Entonces uno va donde un consejero, el consejero te escucha, no tiene su corazón involucrado, te escucha y después que te escucha te dice, pero tú no has pensado hacerlo de esta manera. Y cuando tú lo escuchas es como, ¿y cómo no se me ocurrió? Es así. Qué claro estaba, pero nuestras pasiones, nuestras emociones no nos dejaban, no nos permitían pensar con certeza. Así que la consejería es un elemento que da seguridad. Salvador, ¿no hay nadie que esté entonces 100% libre de problemas, de luchas? Podemos pretender que vivimos libres de problemas. Algunas personas son del tipo de gente que presentan una pantalla, ¿no? De que todo anda bien, de que no tienen... Que siempre están en problema. victoria. En Facebook se presentan como personas perfectas, familias perfectas y la verdad es que no es así. La realidad, todos nosotros de alguna manera necesitamos algún tipo de ayuda, de guía, corregirnos. Ser perfectos es algo que solo Dios
tiene. Ese es el carácter de la perfección. Nosotros no somos perfectos. Podemos decir, no, pero yo no soy perfecto. Lo decimos normalmente para excusar algo. Pero desde que alguien nos dice que algo que somos o hicimos está mal, entonces nos defendemos, no admitimos, o sencillamente queremos imponer nuestra convicción, nuestra manera de ser a la pareja, al amigo, a quien sea. Y eso lo que habla es de renuencia al cambio. Y todos nosotros necesitamos cambiar. Todos nosotros tenemos algún área que puede estar mejor que lo que era antes. Puede referirse a patrones, puede referirse a asuntos de carácter, a alguna actitud, o puede ser una acción indebida, pero sea lo que sea, una palabra indebida, necesitamos enderezar algo. Alguien manejando alguna sustancia, sea una droga, sea el alcohol, o otros puede ser sencillamente con tendencias a la holgazanería o a no ser responsable. Por alguna manera, de alguna forma, todos podemos ser ayudados. Es así, la ira con el tránsito, como tú decías antes de empezar el programa en nuestro país, las situaciones que uno ve, que a veces le da temor, Sí. cree que va a haber un accidente o ve personas airadas en la calle, molestas con otros por la forma como conducen sus vehículos. Marcos, ¿cuál es el objetivo de la consejería bíblica? ¿Es que estemos con una vida libre de problemas? Bueno, y seamos felices si y nos llevemos bien con todo el mundo alrededor. Si esa fuera la meta, entonces al final terminarían frustrados consejeros y aconsejados. La meta de la consejería es llevar a la persona a cumplir en su vida el propósito para el cual fue creado, que fue dar gloria a Dios. La meta es... Pero espérate. La meta de la consejería es cumplir con el propósito para el cual yo fui creado, dar gloria a Dios. Pero yo estoy aquí para ser feliz, te va a decir muchísimas personas, para vivir para mí, para no hacerle mal a nadie. Marco, rectifícame eso entonces. No, no, ¿sabes qué? Lo interesante de esto, y añado, lo genial de esto, es que la mejor manera de ser feliz es haciendo aquello para lo que fuimos creados. En otras palabras, nosotros no fuimos creados primariamente para la felicidad, sino para disfrutar de Dios, para tener relación con Él, para darle gloria. O para que esa felicidad sea en Dios. Exactamente, como dice Piper, quizás no usando el término controversial que él utiliza, pero la idea detrás está muy apegada a la verdad. El hombre no tendrá felicidad fuera de una buena relación con Dios, fuera de dar gloria a su nombre. Es lo que nosotros vemos en las Escrituras. Dice que para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Cuando nosotros no cumplimos en nuestras vidas el propósito para el que fuimos creados, es imposible que seamos felices. Es como una ilustración que hacía en un programa anterior. Si las herramientas pudieran hablar, uno no se imagina a un serrucho feliz clavando un clavo, ni se imagina a un martillo feliz cortando una madera. Y ambos pueden ser hechos. Ambos pueden ser hechos con esos instrumentos. Pero, ¿se sentirían felices? No, porque no están diseñados para eso. Así que nosotros fuimos diseñados para tener relación, comunión con Dios y para deleitarnos en eso. Salvador, a la luz de lo que dice Marcos entonces, cuando viene una persona con un problema de depresión o de ira, mi meta en la consejería no es que deje de airarse, sino que glorifique a Dios. Explícame eso. Uno ciertamente quiere escuchar a la persona y ver qué es aquello que en ese instante le está afectando tanto. A algunos le afectarán más que a otros. El problema puede ser más o menos complicado, pero lo que en el fondo uno busca no es simplemente corregir síntomas, sino sanar enfermedades. Y en ese sentido, lo que la persona viene expresándome como que es su problema, puede ser la expresión de otro problema aún más importante aún. Si queremos, si vienen una pareja con un problema matrimonial, sí queremos solucionar ese problema, sí queremos solucionar ese conflicto. Queremos que la relación de la pareja sea afable, amorosa, tierna, pero puede ser que lo que está provocando el conflicto matrimonial en ese momento sea algo más.
Y en ese sentido es que hay que ayudarles a ver el origen del problema. Porque imagínate que nosotros busquemos simplemente una solución superficial y ellos se marchan, pero la raíz del problema es un problema de orgullo severo que uno de los dos tiene, o de una falta de comunicación, o de un amor propio desmedido. Entonces, si dejamos la raíz de la enfermedad sin ningún tipo de tratamiento, los problemas no solamente surgirán nuevamente, sino posiblemente peor que antes. Pero el punto es que, a la luz de lo que Marcos dice, mi meta no es solo resolver el problema de la pareja, sino llevarlos a ellos a glorificar a Dios disfrutando de Dios. ¿Ese es el punto, Marcos? Sí, tener una buena relación con Dios. El punto es que nuestra vida no consiste solamente en un comportamiento. Una de las cosas que diferencia el cristianismo posiblemente de todas las otras religiones es que en todas las demás religiones es suficiente con el qué. En todas las religiones, ¿qué es lo que hay que hacer? Ok, fantástico. En el cristianismo ni siquiera es suficiente con el qué, sino con el cómo. En otras palabras, con la actitud interna de corazón. Entonces, la consejería, si va a lograr, y en línea con lo que dice Salvador, si va a lograr resultados, no puede ir solamente tras un comportamiento, sino que tiene que ir tras una transformación interna, porque un comportamiento externo que no es fruto de una transformación interna puede en algún momento hasta convertirse en fariseísmo o en hipocresía. Tan sencillo como esto, que Jesús decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo me quedo simplemente enfocado en las palabras que salieron y no voy a la fuente de donde surgen esas palabras, el problema seguirá ahí. El problema del hombre es un problema del pecado que analizábamos en el programa anterior. El hombre está corrompido, dañado por causa del pecado. Todos nosotros en nuestras facultades. Y eso incluye nuestra comunicación. Entonces, en ese sentido, si nosotros no vamos a Cristo y Cristo sana y corrige ese corazón no producirá lo que deseamos. Es como el libro de Santiago, que habla bastante acerca del tema de la lengua. Pero dice, pero como una fuente de agua salada puede producir aguas dulces. O sea, nosotros tenemos que ir a cómo nosotros podemos sanar ese corazón para que esa forma de hablar en cuanto al contenido, lo ácido de sus palabras cambien de una manera duradera. Y no estoy diciendo con esto que la conversión resuelve todos los problemas y la necesidad de consejería. Sino que te empieza a enfocarte como debes estar enfocado. Correcto, porque la glorificación o la vida ya en la presencia de Dios sin pecado va a ser en la eternidad, no aquí. Aquí nosotros estamos siendo, ¿qué? Santificados. Y eso incluye el que nosotros podamos dar muerte a los pecados, patrones pecaminosos que nos dominan, y al mismo tiempo cultivar nuevos hábitos que sean conformes a Jesucristo, de forma que la vida de Jesús venga a ser formada en mí. ¿Cuál era la meta del apóstol Pablo en su pastorado? Como él dice en las Escrituras. Él dice, formar a Cristo en vosotros. O sea, a veces nosotros tenemos metas de vida que pensamos que son loables y muy buenas, pero no son suficientes. Porque la meta que Dios tiene para nosotros es que seamos conformados a la imagen del Hijo de Dios, de Jesús. Y eso es una labor de toda la vida. Es una labor en que necesitamos al Espíritu de Dios, no solamente moviéndonos a tratar de buscar la felicidad, sino más allá, buscar agradar a Dios. Pero el punto aquí es buscar la felicidad en el lugar correcto. Correcto. Y buscamos la felicidad glorificando a Dios. Así es. O sea, porque a veces pensamos, si yo tan solo tuviera la mujer perfecta a mi lado. No, pero que el problema ni siquiera es nada más tu mujer, son los dos realmente, y que no es aquí en la tierra que un matrimonio Dios no dejó el matrimonio para el cielo, sino que lo dejó aquí en la tierra precisamente cuando somos pecadores. Dios quiere que dos pecadores aprendan a convivir juntos para su gloria. Y el punto es que la mujer perfecta no existe, y si la encuentras, entonces el problema vas a ser tú. Marcos, tú hablabas de glorificar a Dios, y hay un salmo, el Salmo 16:11, que dice, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites
para siempre. Aquí se nos dice que el gozo completo nuestro se encuentra en Dios. Es así, hay un texto que dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, Salvador hablaba ahorita de la conversión. La conversión no resuelve todos nuestros problemas, pero la conversión nos capacita para que estemos en condiciones de resolverlos. Entonces, en la medida en que nosotros trabajamos con nuestras vidas, con nuestro carácter, con nuestras situaciones, en la medida en que se va conformando en nosotros un carácter como el de Cristo, en esa medida Dios es glorificado y en esa medida nosotros nos sentimos muchísimo mejor. No siempre, pero generalmente uno se siente mejor haciendo lo correcto con lo incorrecto. Digo no siempre porque hay ocasiones en que uno tiene su conciencia mal informada y se siente supuestamente bien haciendo lo incorrecto, hasta que recibe las consecuencias, hasta que llega a cordura. ¿Cuál es la labor del consejero? La labor del consejero es tratar de evitar que uno piense mal, tratar de evitar que uno crea estar haciendo lo correcto cuando está haciendo lo torcido. La labor del consejero es ayudar a las personas a pensar bien. Y pensar bien significa pensar conforme a la voluntad expresa de Dios en su palabra. Así que el consejero bíblico, su herramienta de trabajo es la Escritura. Y eso es lo que usa para tratar de corregir lo deficiente, enderezar lo torcido o ayudar a la persona aconsejada a que haga eso. En la medida en que nosotros pensamos bien, en esa misma medida, actuamos bien y en esa misma medida, Cristo va siendo formado en nosotros y Dios va siendo glorificado. Dios nos creó para su gloria, repito lo que estamos hablando. El hombre, fruto de su pecado, ha caído, como vimos en el programa anterior, y busca su felicidad fuera de Dios. Dios quiere que seamos felices en Él, disfrutando de Él para siempre. Él nos creó con ese deseo de felicidad. El problema del hombre es que trata de buscar su felicidad fuera de Dios. Pero me vas a contestar esa pregunta en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy tenemos el libro La Consejería, cómo aconsejar bíblicamente, del pastor John MacArthur y la facultad del Master College. En este libro, el doctor MacArthur nos presenta los fundamentos teológicos de la consejería y asimismo nos da una guía práctica de cómo aconsejar. La consejería, cómo aconsejar bíblicamente, del doctor John MacArthur. Salvador, yo te preguntaba en el segmento anterior si en esa búsqueda de felicidad del hombre, los problemas que se ocasionan son por buscar esa felicidad fuera de Dios y su gloria. Normalmente el hombre va a encontrar frustración, insatisfacción, pecados y consecuencias de sus pecados cuando se aparta de la voluntad de Dios y del método divino de hacer las cosas, o del diseño que Marcos hablaba hace un rato. En otras palabras, nosotros no fuimos creados, no fuimos hechos simplemente para ser criaturas independientes de Dios. Estamos supeditados a nuestro Creador. Nuestra bendición está atada, unida al Señor. Es imposible que el hombre alcance una vida de plenitud aparte de Él y de su palabra. Fue lo que ocurrió en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva decidieron pecar contra Dios, ellos estaban pensando que estaban buscando esa dicha y esa felicidad. Pero lo que encontraron fue precisamente todo lo contrario. Porque aparte de Dios y de vivir para la gloria de nuestro Dios, es imposible nosotros hallar esa felicidad que el hombre tanto anhela. Imposible hallar la felicidad fuera de Dios. Imposible. Pero entonces el mundo entero está equivocado, la mayor cantidad de personas y de consejeros seculares. Bueno, lo que pasa es que recuerda que hay muchas cosas que se producen con ingredientes artificiales hoy en día. Y aún hasta esa bendición y esa felicidad pasajera es una felicidad y un gozo artificial. Dame un ejemplo de eso. Una persona puede disfrutar de un atardecer,
Una persona puede disfrutar de una buena comida. Dios Y decir, nos, qué nos bueno dio estuvo. esos deseos. Qué bien. Ahora, Romanos capítulo 1 dice que el hombre retiene la justicia divina cuando ve esas cosas, disfruta de ese bello atardecer y del alimento que Dios le da y no glorifica a Dios ni le da gracias. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. ¿Y a dónde sume eso al hombre? Lo entierra en esa búsqueda interminable por esa felicidad artificial, porque fuera de Dios no hay una felicidad permanente. Déjame ver si te entiendo. Dios nos da todas esas cosas buenas para que las disfrutemos en la naturaleza, en los alimentos, pero son regalos de Dios. El hombre ha hecho de esos regalos de Dios su Dios, el fin por el cual vive, y no reconoce y da gracias al Dios que le dio esos dones. A mí me causó profunda pena leer en esta semana, estaba leyendo en un libro, y ver que las encuestas que se han realizado muestran que la persona más influyente ahora mismo en la humanidad es Charles Darwin. Con su teoría evolucionista. El escribir el libro El origen de las especies, eso cambió totalmente la humanidad. ¿Por qué? Porque sacó a Dios del panorama. Correcto. Y eso tiene una razón filosófica. Ya había, obviamente, planteamientos que buscaban sacar a Dios de la ecuación para ellos vivir como ellos querían. Filósofos que se habían levantado y con ideas bastante heréticas y aborrecibles, diría uno. Pero el impacto que tuvo la manera de sacar a Dios con el origen de las especies fue mucho más allá de lo que Darwin se pudo haber imaginado. Al día de hoy, o sea, las instituciones educativas son casi totalmente instituciones que abogan por la evolución. Tanto así que aún hasta los seminarios, algunos ya han cedido terreno para esto. O sea, si Dios es sacado del panorama de esa forma, ¿qué vamos a esperar? Que el hombre va a vivir como si fuera un animal. El hombre va a buscar satisfacer, imponerse, porque es un asunto de la supervivencia de la especie. Yo voy a tratar de acomodar lugar, ser yo feliz. Por eso es que nosotros tenemos, que conducimos como conducimos aquí en República Dominicana. Porque yo simplemente voy a buscar solucionar mi problema y a nadie más le importa el problema del otro. Y el dame lo mío es la filosofía de los políticos. Y todo el mundo procura su felicidad, relativa felicidad. Pero aparte de Dios, lo que nosotros tenemos es caos. No un cosmos ordenado, es un caos desordenado. Bien, a la luz de lo que ustedes nos han dicho, entonces nuestra meta es llevar a esa persona a glorificar a Dios disfrutando de Él para siempre. Marcos, ¿cómo yo estimulo a esa persona que viene buscando consejo, a ese aconsejado, a adoptar esa meta? Bueno, es importante entender que aunque empezamos a hablar de meta, hemos estado hablando un poquito de metodología. Una cosa es la meta de llevarlo a glorificar a Dios, y no es que ahora que el aconsejado viene, tiene media hora, 45 minutos hablando de su problema y tú le dices, sí, tu problema es que tú tienes que glorificar a Dios. Bueno, no es así que funciona. Esa es la meta. Ahora, ¿cómo llegar a esa meta? Tenemos que ir muchos pasos. Lo primero es tratar de entender al aconsejado que hay parámetros, valores, decisiones que se han tomado mal y que tienen que ser cambiadas para que las cosas funcionen. O sea que el cambio es interno, no es externo. El cambio tiene que ser interno. Primariamente. Absolutamente. Porque un cambio externo que no proviene de un cambio interno es solamente un maquillaje, no una transformación. Es asunto de tiempo a que vuelva a ocurrir. Entonces, una persona que se aira y le atribuye esa ira a un problema en su casa, a la luz de lo que decía Salvador, vamos a suponer que es un problema en su matrimonio y que la causa de su ira es su mujer. ¿Esa no es la causa entonces? No es la causa. No es esa causa externa. En lo absoluto. Tiene que mirar en primer lugar dentro de su corazón para darse cuenta que la causa, con toda certeza, inicial, puede haber muchas otras, pero inicial, es egocentrismo. De hecho, una persona puede hasta aprender a no manifestar su ira
para evitarse un problema con el jefe, con un vecino, y aprende a manejarse, pero eso no quiere decir que su corazón está libre de amargura. O sea, que yo puedo estar amargado, Exactamente. maldiciendo a mi jefe internamente. Exactamente. Y aún ser motivado a tomar decisiones en base a esa ira interna, sin estarla ventilando de una forma grosera. Entonces, si no se cura eso, externamente es alguien que no se propasa, es alguien que no le va a hablar mal al jefe, pero es alguien que se está corroyendo por dentro. No solamente no está siendo feliz, están creciendo en su corazón raíces de amargura. Por eso en la crianza de nuestros hijos, nosotros no nos basta el que nosotros queramos tener un cambio de conducta. O sea, yo quisiera que se comportaran bien, O obviamente. sea, queremos el cambio de conducta, pero por una motivación más interna todavía. Exactamente. Si ellos no logran ver cuál es el problema, es que eso no le gusta a mi papá. No, es que no es un asunto de si a mí me gusta o no. Exactamente. Es que Dios dice al respecto. Y queremos agradar a Dios, no ofender a Dios. Si se lo ofendemos, pedirle perdón a Él. Porque es una relación también con Él. Es el caso del Salmo 51 que estudiábamos en nuestra iglesia recientemente, ¿no? O sea, ¿contra quién pecó David en el Salmo, según lo que él confiesa en el Salmo 51? Contra Dios, contra ti, solo he pecado. Sí, pero dice él. pecó contra Sin embargo, Urías, pecó él contra pecó Urías, contra Betsabé. pero primariamente él se ve frente a Dios. Exactamente. ¿Cuál es el problema principal? Todo lo que él hizo contra Dios. ¿Y de dónde iba a venir su sanidad de parte de Dios también? Entonces, por eso, si yo no logramos que nuestros hijos vean que esa es la raíz del problema, vamos a tener hijos muy bien comportados, pero no necesariamente piadosos, temerosos de Dios y que honren a sus padres. Que tarde o temprano se van a comportar como lo que realmente son, no como lo que han aparentado a lo largo de muchísimos años. Por eso es que sucede que hay hijos que parecen muy bien y tan pronto salen de sus hogares, ellos cambian totalmente a los ojos de los padres. Pero no es que hubo un cambio. Ellos siempre fueron lo mismo. Lo que pasa es que en lugar de mantenerse toda la existencia peleando con sus padres, ellos dijeron, yo voy a hacer lo que ellos quieren. En algún momento yo salgo y hago lo que yo quiero. Así que el centro de la vida, el centro de control, el centro de operaciones es el corazón. Por eso es que dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dicho de otra manera, nosotros somos no lo que parecemos externamente, nosotros somos lo que somos en el corazón. Por eso cuando nosotros trabajamos solo con el exterior, Con la conducta. Con la conducta, es como cuando alguien tiene una fiebre y nosotros le damos analgésicos. ¿Qué va a suceder? Los efectos van a disminuir, se va a sentir mejor. Pero nosotros no estamos trabajando con el problema, porque la fiebre es señal de infección y lo que quita la infección no son los analgésicos, sino el antibiótico. Así que no solo como padres, como decía Salvador, sino como consejeros, nosotros no debemos de ir tras una conducta. Debemos ir tras una transformación. Por eso hablábamos hace un rato. Una transformación interna. Una transformación interna. Por eso hablábamos hace un rato de la importancia de ayudarlos a pensar bien. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, el cambio tiene que darse porque se entiende que lo que se está haciendo está mal. Si solamente se cambia, bueno, pero él me dijo que lo cambiara, eso no va a durar, porque no hay un entendimiento. Yo lo hago porque tú me lo dijiste, pero cuando las cosas se me pongan difíciles, yo voy a volver a reaccionar y a actuar como realmente yo soy. Así que la consejería no solamente busca una transformación de la conducta, la consejería bíblica busca una transformación de la persona. Vamos a decir, el ser humano integral. Del ser humano integral. Salvador, alguien puede estar mirando el programa y decir, ok, yo entiendo, yo debo vivir para la gloria de Dios, disfrutar de Él para siempre, pero yo toda la vida he vivido de espaldas a Dios. ¿Cómo yo empiezo a vivir para la gloria de Dios? Bueno, darse cuenta de que en cuanto a la orientación de vida
ya yo estoy mal, y me refiero a la orientación de vida, es hacia dónde yo me dirijo. O sea, una persona que no conoce al Señor Jesucristo, darse cuenta de esa realidad es el paso que debe dar. Entonces, si alguien es un consejero, lo primero que debe es empezar a tratar con su propia alma. Por eso una persona que va a buscar consejería no debe sorprenderse en que parte de lo que ocurra en las sesiones sea indagar cuál es el estado de su alma. Porque podemos resolver algún problema puntual que le está ocurriendo a la persona en ese instante, pero si no le ayudamos a resolver el problema principal y del que luego surgirán las soluciones para los demás problemas, nos estamos quedando muy cortos. Entonces hay que ayudar a las personas a ver cuál es su orientación de vida. ¿Tú te diriges a la vida eterna o tú te diriges a una condenación? Porque en el fondo eso es lo que tiene la palabra de Dios. Cuando no vivimos para la gloria de Dios, vivimos para nosotros mismos. Y esa vida de egoísmo solo muestra una cosa, y es que Cristo no está viviendo en nuestro corazón. Porque como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 en adelante, dice el que ya no vivimos nosotros, porque si yo entendí que Cristo me amó de esa manera, ahora yo vivo para aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay un cambio de la orientación de vida, de vivir para mí ahora para vivir para la gloria de Dios. Entonces, sí, debemos dedicar tiempo también en el aconsejado a llevarle a Cristo, que es la fuente de todo bien. Todo lo demás se quedaría corto. Marcos, y si una persona dice, no, pero yo lo que quiero es ese cambio externo cuando va donde ti a tratarte un problema, ¿qué tú le dirías? Bueno, quizás yo pensaría, entonces yo no soy la persona... Yo no quiero resolver mi problema. Exacto, quizás yo pensaría por dentro, entonces yo no soy la persona adecuada para ayudarte, pero no le diría eso. No le diría eso, sino que en lugar de ser un antagónico, prefiero tratar de ayudarlo, pero persiguiendo aún aquello que no quiere. Porque a veces la persona ni siquiera es consciente de cuál es su mal. Si alguien viene donde ti y te dice, pastor, doctor, yo quiero que usted me ponga una inyección. Sí, pero lo que tú llevas no es inyección, lo que tú llevas es un internamiento. No, yo no quiero internamiento, yo lo que quiero es inyección. Ah, pero tú sabes entonces. Exacto. Entonces tú tienes dos opciones, usted le dice, o váyase donde otro médico, o quizás uno como consejero dice, vamos a buscarle la vuelta, no te preocupes, vamos a ver qué hacemos. Y si tú logras al final buscarle la vuelta e internarlo, entonces lograste aún lo que la persona no quería, pero el propósito del aconsejado siempre debe ser no tener la razón o no ser el que sabe. Siempre debe ser buscar el bienestar de la persona. Y el consejero sabe mejor que el aconsejado qué es lo que le conviene. O sea, que no estamos buscando sencillamente mostrar nuestro conocimiento. Exactamente. A mí me llama muchísimo la atención la sesión de consejería que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Fue una sesión de consejería. Interesantísima. Y realmente ella comenzó pensando que era Jesús que tenía necesidad. Así es. Y realmente ella era la persona necesitada. ¿Por qué Pero él no le dijo inicialmente, él no le dijo, tú eras la necesitada. Yo quiero que tú nos relates ese caso, para los que no lo conocen. El caso de la mujer Ahora samaritana. mismo. Sí, Ay, yo pensaba que te ibas a decir, pero eso para el próximo segmento. Me sorprendí. Hasta yo lo pensé, Salvador. Yo dije, lo va a cortar. Pues el caso es súper interesante. Voy a buscar el pasaje Juan 4, para poder leérselo. Dice que Jesús llega a una ciudad de Samaria y había un pozo allí y se acerca una mujer a sacar agua. Y Jesús le dice, dame de beber. O sea, él se presenta como el necesitado. Y se establece una conversación. Entonces ella le pregunta, ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí a beber que soy una mujer samaritana? Por la relación que había tirante entre ambos pueblos. Entonces Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. O sea, tu problema es que tú no sabes quién soy yo. Y si tú supieras quién yo soy, tú me pedirías a mí. Y lo que yo te daría, resolvería todos tus problemas principales. ¿verdad? Agua viva. Entonces, ella todavía está en otro nivel al del Señor. Pero tú ni siquiera tienes con qué sacar agua. Ella no ha comprendido su situación. Tú me estás ofreciendo agua y tú no tienes ni siquiera una vasija. Pero ¿qué hace el Señor? Como decía Marcos,
hablando con el paciente. Sigue conversando hasta ver hasta dónde la puede llevar. Y él insiste. Todo el que beba de esta agua física volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Eso soluciona los problemas de otra forma. Y entonces, él le hace una solicitud a la mujer que ya la pone a pensar. Ve, llama a tu marido y ven acá. Entonces, dice, yo no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, yo no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho en verdad. Y ahí ella dice, oh, me parece que tú eres profeta. Y entonces se establece una conversación acerca de dónde adoraban los judíos y a dónde debe ser la adoración ahora que se lleve a cabo, etc. Pero el punto es, Cristo le mostró a ella su necesidad, llevándola, haciéndole preguntas y dándole información para que ella fuera analizando. Y es bueno aclarar en este programa de que nosotros no estamos hablando meramente de sesiones de consejería que ocurren en una oficina. Pueden ser conversaciones muy informales, como la que Cristo tuvo con esta mujer. Y donde Jesús, el problema de ella era que quería llevar agua para su casa. Pero Jesús le resolvió el problema de la verdadera agua que ella necesitaba. Pero la tuvo que llevarla a hacerla consciente, que es lo que Marcos está diciendo. Sí. O sea, tú nos preguntabas, ¿y si la persona no entiende el asunto? Hay que tratar de hacerle preguntas y llevarle a comprender su verdadera necesidad. Yo quiero que en el próximo segmento ustedes nos expliquen, luego que la persona entiende su necesidad, ¿qué debemos hacer? Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Mil citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. En esta serie de programas acerca de la consejería bíblica hemos estado hablando de nuestra necesidad de prestar atención al consejo. Y la cita que voy a compartir tiene que ver con esa necesidad que tenemos de ser corregidos, ayudados, reprendidos. Es una cita de Gary Brady que dice, nuestros corazones son como instrumentos musicales que fácilmente se desafinan y necesitan a menudo ser afinados. La pregunta que nos hacemos ahora fue con la que finalizamos el segmento anterior. ¿Qué le decimos a esa persona que está consciente que no está viviendo para la gloria de Dios y quiere cambiar? Bueno, después que llegamos al punto donde la persona entiende cuál es su problema, y eso ya es una gran cosa, a veces no es fácil, pero el punto inicial es llevar a la persona a entender cuál es su problema. Su problema espiritual. Su problema espiritual. Y aún su problema, la raíz de su problema, porque a veces ellos no vienen por un problema espiritual, a veces vienen por un problema relacional. Y uno como consejero bíblico tiene que llevarlos a entender que ese problema relacional, que para ellos es lo más importante, solamente es fruto de un problema mayor que ni siquiera son conscientes. Y es que un problema con Dios, es un problema del corazón. Cuando el consejero logra que el aconsejado vea su problema, entonces ahí es el momento para uno empezar a traer los principios de la palabra de Dios que son aplicables a cada situación particular, dependiendo de la naturaleza del problema. Porque la palabra de Dios tiene respuesta para todos los problemas del corazón. Para todos los problemas espirituales. Es importante, lo estoy diciendo a propósito. Para todos los problemas espirituales. Ajá, y si yo tengo un problema económico, entonces la palabra de Dios me dice cómo yo voy a conseguir el dinero. No, la palabra de Dios no te dice cómo tú vas a conseguir el dinero. Pero la palabra de Dios te dice cuál es la actitud que tú debes tener ante esa situación. La palabra de Dios te dice cuáles son los principios sobre los cuales cualquier decisión que tú vayas a hacer tienes que trabajar. Responsabilidad, diligencia, integridad. Esos son principios que están clarísimos en la Escritura. Cualquier cosa que tú vayas a resolver, tienes que resolverlo sin violar esos principios. Así que la Biblia nos habla de una manera explícita en muchas ocasiones, pero también nos habla de una manera implícita en muchas otras. Y la labor del consejero es conocer la Escritura para trazar el camino a andar. Dice la misma Escritura, se describe a sí misma como lámpara
a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. ¿Qué tú haces con una lámpara o con una lumbrera en un camino oscuro? Tú la usas para saber por dónde que debes de caminar. En otro lugar dice que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así que la labor del consejero es conocer la Escritura y traer esos principios que es como si fuera el machete que va cortando la maleza para abrir el camino por donde debe andar. La persona llega parado frente a una selva. No dice, no sé por dónde ir. La palabra de Dios te abre un camino y te dice, mira, aquí hay un camino, sencillamente que tú no lo estás viendo. Vamos a poner un caso, una persona que está luchando con la ira, se da cuenta que está centrada en sí mismo, que debe vivir para la gloria de Dios. ¿Qué ustedes le dirían, Salvador? Se me ocurre pensar en el caso de Jonás. Jonás, el profeta de Dios que aparece en el Antiguo Testamento, Jonás se enojó contra Dios, porque Dios perdonó al pueblo que era enemigo del pueblo de Israel. Dios lo envió a predicar un mensaje de juicio a ellos y de advertencia, y Jonás no quiso, y por eso se fue para vía contraria. Y Dios lo llevó de nuevo voluntariamente en el vientre de un gran pez para que fuera y diera el mensaje. Se arrepiente la ciudad de Nínive y Jonás se enoja contra Dios. Dice, yo sabía que tú eras compasivo, yo sabía que tú le ibas a perdonar. Y dice que se enojó en gran manera. Y Dios tuvo una sesión de consejería con Jonás. ¿Qué pasó en esa sesión de consejería? El Señor empezó a hacerle preguntas. Oye, ¿tú tienes razón para enojarte así? Sí, mucho. Entonces, Dios le hace una calabacera para que le tape, le cubra del sol. ¿Qué es una calabacera? Era una planta que en ese momento iba a brindarle sombra a él porque él estaba en un lugar de sol y estaba caliente, molesto. Y sabe, cuando la gente está en medio del sol, la gente se calienta más de la cuenta. Y después se sintió bien con la sombra que Dios le proveyó. Y Dios después le quitó la sombra y la planta que le había dado. Y se volvió a enojar. Porque le dio el sol. Porque le dio el sol y se murió la planta. ¿Y por qué tú te pones así? Porque la planta se murió. ¿Cuánto tú hiciste para poder tener esa planta? Pues Dios que se la dio. Nada. Pero ¿a dónde estaba llevando Dios a Jonás? A evaluarse a sí mismo. Dios sabía la respuesta de todas esas preguntas. Dios no tenía que hacerle las preguntas a Jonás para saber esas cosas. Y Dios le llevó a ver que la razón, el motivo de su enojo era completamente infundado, incorrecto y desagradable a Dios. Pero Dios se mostró paciente para con esa persona en llevarle a mostrarle y a hacerle ver dónde estaba la raíz de su problema. Si una persona viene a nosotros con esa situación, nosotros debemos hacer lo mismo. Es poder hacer ver a la persona que no tenía justificación alguna para reaccionar como ha reaccionado. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, como dice la epístola de Santiago. Al contrario, normalmente nosotros cometemos algo peor que aquello que nos molesta y lo que hacemos es complicar el problema, no solucionarlo. Ahora, esa persona, luego que vea esa situación, ¿qué debe hacer? Tiene que arrepentirse de su pecado. Eso es un pecado. Exacto. ¿Por qué es un pecado? Explícame eso. Bueno, porque Dios nos ha ordenado tener dominio propio, control de nuestras emociones, el nosotros no pagar a nadie mal por mal, aún sea correcto, sea el veredicto o el juicio correcto de que alguien te hizo algo malo. Tu reacción no debe ser pagar mal por mal, porque la Biblia lo prohíbe, la palabra de Dios Entonces, lo prohíbe. eso es falta de dominio propio. Falta de dominio propio, porque tú no tienes gobierno de tus emociones y facultades, de tal manera que tú tienes que gritar, tienes que golpear, tienes que reaccionar de una forma hiriente hacia el otro, buscando supuestamente solucionar el problema. Si una persona admite eso, es la única manera de esa persona salir de ese patrón. Empezar a cambiar. Y antes del dominio propio, la fuente principal de la ira es el egocentrismo. Cuando le llega a una persona con ese problema, uno hace lo mismo que hizo el Señor, uno le hace preguntas. ¿Y por qué tú te molestas? Por esto. Ajá, ¿y por qué tú te molestas por eso? Miren, yo puedo pensar, antes fuera de cámara hablábamos un poquito del tránsito en nuestro país.
y cómo uno se molesta. Definitivamente, si hay algo con lo que yo como creyente tengo que luchar, es con no molestarme con el tránsito. Pero a veces me ha ayudado a preguntarme, me molesto cuando veo la desconsideración, la falta de orden, y me veo queriéndome autoengañar que es una ira justa, porque no es justo lo que está pasando. Pero después viene un momento de lucidez y me doy cuenta que no es tanto una ira justa, porque si se lo hacen a otro a mí no me molesta tanto. A mí me molesta cuando me lo hacen a mí. Así que el problema no es la justicia. Nosotros lo revestimos de justicia. El problema no es la justicia, el problema es que me están afectando. O están tocando un ídolo. Me del están corazón. tocando un ídolo. El corazón, la raíz de la ira es que nos consideramos el centro del universo. Nos consideramos personas sumamente importantes y nos molestamos cada vez que las cosas no salen como nosotros queremos. El único que puede asegurar que las cosas salgan como quieren es Dios. Ok. Tú sabes lo que es posible, que haya ahumado el arroz que estaba cocinando mi mujer. Y entonces de ahí se reacciona. Ok, ya identifiqué el problema. Luego que identifico el problema, ¿qué debo hacer? Ok, yo me airo, falta de dominio propio, es un pecado. ¿Cuál es el próximo paso, Marco? Bueno, hay aspectos prácticos, aparte de versículos bíblicos que lo motiven. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pues es muy fácil decirlo, Marco, pero despojarse de esos patrones de ira no es nada fácil. Tú no tienes que explicármelo porque yo vengo de ahí. Cuando soltero, yo era una persona colérica por personalidad y por imitación. Y en un momento determinado, la que en ese entonces era mi novia, que luego llegó a ser mi esposa y la madre de mis 3 hijas, me dijo en una ocasión, amor, pero es que tú a veces me hablas como no me hablan ni papi y mami. No con malas palabras, no ofensivamente, porque yo soy un cristiano, pero sí de una manera áspera. Y era que me molestaba por cualquier cosa que no saliera como yo quería. Tú estabas como Jonás, como dijo Salvador. Estaba como Jonás. Entonces, hay que empezar a buscar formas prácticas de uno empezar a trabajar con eso. O sea, Por que ejemplo, hay que despojarse de esos viejos hábitos, esos patrones, para vestirse de patrones bíblicos. exactamente. No es solamente dejar de hacer, es empezar a hacer. En ese mismo texto de Efesios, donde se habla de la ira, en un momento determinado, el apóstol Pablo dice, el que hurta, no hurte más. Pero no lo deja ahí. Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así que uno debe de detectar cuáles son las circunstancias, los escenarios donde normalmente yo exploto, donde normalmente yo me airo. Ok, en el manejo, cuando doy una orden y no se cumple, fantástico. ¿Cómo tú pudieras responder? Porque las circunstancias no las podemos cambiar. Nosotros quisiéramos que las circunstancias cambiaran, no que nosotros cambiáramos. Pero nosotros no podemos cambiar las circunstancias. Nosotros no tenemos control sobre lo externo a nosotros, pero sí tenemos control sobre cómo nosotros reaccionamos a eso. Así que debemos de empezar a pensar, y ¿sabes lo interesante? Cuando tú le preguntas a cualquier persona, ok, ¿de qué otra manera tú pudieras haber respondido? La misma persona, si piensa, te da más de un curso de acción. Entonces, bueno, proponte a que la próxima ocasión que eso ocurra, tú vas a actuar de tal o cual manera. Entonces, a mí me gusta mencionar eso como pensar en frío. O sea, ahora tú no estás encendido, ahora tú no estás airado, fantástico. Cuando tu esposa, tú le digas que haga algo y ella se le olvidó, y tú siempre te molestas por eso, ¿de qué maneras tú pudieras reaccionar? Bueno, diciéndole, mi amor, óyeme, qué lástima, la verdad que hubiera preferido que tú lo hubieras hecho, pero yo sé que a veces uno se olvida. Vamos a buscar la forma de recordarlo, pero vamos a resolverlo ahora. Volviendo Ok. al caso de lo que es conducir aquí en nuestro país. Quizás si tú te preparas de antemano sabiendo lo que vas a encontrar en la calle, porque lo vas a encontrar, tú te puedes preparar mentalmente para no enojarte Ok, de pero esa manera. no me voy a enojar por no enojarme, o volvemos a lo que vimos al principio. No me voy a enojar porque quiero glorificar a Dios. con mi vida. Obviamente, Conéctame eso, Salvador. Obviamente, lo que pasa es que la palabra de Dios no quita una cosa por la otra. O sea, el hecho de que yo voy a no enojarme para la gloria de Dios no quita el hecho de que yo voy a tomar medidas para evitar enojarme de esa forma. Y en ese sentido ahí los puritanos eran tan prácticos. Recuerdo leer en el Directorio Cristiano de Richard Baxter, ese voluminoso libro de casuística
de la consejería puritana, él decía cómo manejar la ira y daba muchos consejos. Uno de ellos, por ejemplo, era, vete del lugar donde te están enojando. Dice, oye, pero ¿Y cómo voy del país? Explícame eso. bueno, algunos toman esa medida, ¿no? Pero el punto es, puede ser algo tan práctico como cuenta hasta 10 antes de hablar. Y no funciona. Cuenta entonces de 100 al revés, de 100 para atrás. Pero toma pasos para evitar tú caer en cosas que tengas que lamentar. Porque no todos los pecados son iguales, ni todos los patrones pecaminosos. Hay un pecado que se maneja para yo vencerlo de una forma más calculada y yo voy a evitar pasar por tal lugar para no ver una valla pecaminosa que está ahí en aquel lugar o no voy a acudir a tal sitio. Pero con la ira la estrategia es distinta. Claro. La estrategia tiene que ser algo ya preparándote mentalmente, el hecho de que a dónde voy a ir a la casa de tal persona donde yo sé que esa persona tiende a hablar y a decirme cosas de esta manera. Que me molesta. Entonces, yo voy a prepararme para reaccionar distinto. O voy a llegar a la casa, la mujer siempre me espera con un truño, una mala cara y me va a decir voy a llegar con otra actitud y le voy a decir mi amor. Entonces, si tú no te preparas, son pecados distintos que se manejan de manera distinta para la gloria de Dios. Pero lo que quiero decir es, hay pasos intermedios que nosotros damos y ofrecemos al aconsejado para que pueda vencer patrones pecaminosos y sustituirlos por patrones piadosos, que es lo que a la larga va a poder permitir que tú venzas a largo plazo eso. Pero siempre, obviamente, ¿por qué razón lo hago? Sencillamente para sentirme mejor, para evitarme un problema con mi mujer. No, es para la gloria de Dios. Es la razón que va a hacer que esto perdure en el tiempo. Una cosa es la meta, glorificar a Dios y ser conformados a la imagen de Jesucristo. Y otra cosa es el camino que nos lleva a esa meta. Nosotros podemos entender que airándonos como lo hacemos, no estamos glorificando a Dios. Eso no significa que ya mañana nosotros no nos vamos a airar. Pero eso lo que sí significa es que yo voy a empezar a dar todos los pasos necesarios para que eso sea un cambio. Es una lucha en el futuro. continua. Porque todos nosotros tenemos hábitos pecaminosos. Un hábito es algo que por la repetición ya se hace irreflexivamente. No es solamente suprimir esos hábitos pecaminosos, es cambiarlos por hábitos piadosos. Me topo, por ejemplo, con Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Por mi personalidad tengo siempre la tendencia natural y el hábito de que el que me habla mal, inmediatamente le respondo mal. Me doy cuenta, reconozco que está mal, reconozco que tengo que cambiar para glorificar a Dios. No significa que voy a responder bien mañana, pero significa que yo mañana voy a hacer el intento. Y posiblemente lo intento 5 veces y nada más lo logro 2. Sigue, que posiblemente después en 5 intentos vas a lograr 3, en 5, 4. Y ¿sabes qué? Va a llegar el momento, no tan rápido como tú y yo queremos, pero va a llegar el momento en que tú vas a lograr hábitos. Y ya es un hábito en ti el responder pacientemente. Lo que decía Salvador es importantísimo, es uno también conocerse y prepararse. Yo puedo recordar, me encanta el deporte, y puedo recordar cuando venía a jugar baloncesto, jugábamos todos los lunes. Y soy intenso, soy competitivo. En ocasiones me veía discutiendo jugadas de una manera inadecuada, de una manera pecaminosa. ¿Qué hacía? Antes de venir, oraba. Y venía preparado conscientemente. Cuando se daban las trifulcas o las discusiones, yo iba y me sentaba. Pero no ocurría siempre. Después de 2 o 3 veces que me había sentado, a la cuarta estaba yo ahí otra vez. No, porque entonces eso fue. Y cuando revisaba, ¿sabes qué? No me había preparado. En los afanes de la vida cotidiana, había pasado por casa, había recogido el uniforme y había venido sin prepararme. Y ahí estaba de nuevo. Entonces uno tiene que prepararse e insistir en... El cambio empieza aquí, no aquí. Ese es parte del gran problema que a nosotros nos han enseñado y la cultura enseña hoy, que lo más importante es el sentimiento. Si lo deseas, hazlo. ¿Te sientes bien? Pues está bien para ti. No.
Hay cosas que están mal. Lo que está mal, no importa cómo nos sintamos. Así que no es esperar cambiar nuestra inclinación o nuestro deseo natural. Es empezar una vez más Yo soy a como pensar soy. bien. Yo soy como soy. Esa es mi personalidad. Por eso me encanta decir que Cristo no solamente nos salvó de la condenación y el poder de nuestro pecado. Cristo nos salvó de la esclavitud a nuestra propia personalidad. Hay personas que son cristianos y todos lo resuelven con que yo soy así. No importa cómo tú eres. Lo que importa es cómo Cristo quiere que tú seas. Y la Amén. meta de la consejería, glorificar a Dios, creciendo cada día a la imagen de Cristo y a la luz de lo que ustedes nos han explicado, aplicando los principios de la palabra de Dios para ser transformados. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.